Bienvenidos al primer video de la tarde. Hoy vamos a estudiar el mantenimiento industrial. Esto tiene que ver mucho con lo que habíamos estado estudiando, ¿sí? Referente a la teoría del reemplazo. Por eso que en la carrera en especial se han unido estos dos temas. Hemos estudiado la teoría del reemplazo hasta la anterior clase. Hemos visto métodos tabulares, un método clásico, un reemplazo en grupo. Y de lo que se trata es de encontrar el periodo óptimo de reemplazo desde el punto de vista científico a través de los costos. Pero al mismo tiempo, sí, para llegar a ese punto de reemplazo de una manera confiable, permisible, entonces tenemos que dar un mantenimiento adecuado para que la unidad pueda retirarse, ¿sí? Y se pueda instalar una nueva unidad. Entonces, algunas veces ese tiempo se puede prolongar un poco más, advirtiendo a través de la aplicación del mantenimiento predictivo si la prolongación todavía un tiempo más de funcionamiento de la máquina. Bueno, y de todos modos, fíjense, una vez que se instala la máquina nueva, va a sufrir un periodo, ¿sí?, de desarrollo infantil, donde el número, ¿sí?, de paros debido a fallas se va a deber al manejo inicial que se tiene con el asentamiento de la máquina, ¿sí? Cambio de unas variables. Entonces, hasta que se pueda regular todo este tipo de funcionamiento, van a haber fallas, pero una vez que se controle todo esto, entonces va a haber un valle. Y en ese valle solamente se va a dar un mantenimiento de tipo preventivo, ¿sí?, de acuerdo a disposiciones de los fabricantes, ¿sí?, además de que sea ya una tradición y un conocimiento sobre la temática. Y en ese tiempo del valle, ¿sí?, transcurre un buen tanto de tiempo y al concluir empiezan nuevamente las fallas y empiezan a subir, cada vez son mayores, porque ya el equipo se ha envejecido, no puede durar eternamente, ¿sí? Se ha envejecido, los costos de operación y costos de mantenimiento empiezan a elevarse y empieza a haber tiene que haber un lugar donde se tenga que reemplazar, ¿sí?, un punto. Entonces, dicho esto, ¿sí?, vamos a ingresar a estudiar lo que les he preparado para hoy. Sí, vamos a estudiar los elementos fundamentales del mantenimiento. Es decir, si ustedes se acuerdan, he estado promocionando este libro, que es Gestión del Mantenimiento Industrial, que les estoy presentando, ¿sí? Y ustedes verán, hay más de un centenar de hojas de teoría y he tenido que preparar acorde, ¿sí?, a las necesidades y al enfoque que queremos dar a la conexión existente en la teoría del reemplazo y la teoría del mantenimiento. Bien, empecemos con lo siguiente. Vamos a hablar, sí, sobre preservación y mantenimiento. Fíjense, el mantenimiento da al usuario del recurso, es decir, nosotros somos los que tenemos que dar mantenimiento. Los que tenemos el recurso, tenemos la máquina, nosotros tenemos que dar el mantenimiento adecuado, ¿sí?, para que este equipo siga funcionando en el tiempo. Mientras que la preservación, ¿sí?, del recurso, tiene que dar el proveedor, es decir, la fábrica, ¿sí?, la fábrica que ha vendido un bien, por decirles, de $2 millones, entonces tienen que mantener su prestigio. Entonces, ellos, ¿sí?, tienen políticas para preservar el servicio, para que otra compañía no les quite el mercado. Entonces eso ocurre en las compañías telefónicas normalmente. Siguen llegando los compañeros. Aquí vamos a ver, ¿sí?, el sistema de producción normalmente visto a través de una pirámide empresarial, ¿sí? Pero en este sistema de producción existen personas, que son los que van a producir,
Va a haber un entorno que son industrias, fábricas que son los mismos proveedores y algunas veces compradores también a la producción, y existen artefactos y máquinas. Aquí entran insumos, materias primas, energía e información. Aquí se mezclan, ¿sí? Podríamos decir que aquí, aparte de mezclarse, también podrían refinarse o transformarse en otro tipo de energías y producto terminado. Por eso aquí están productos, servicios, energía o información que sale después de la transformación. Pero gracias, sí, a la acción de las personas sobre estas máquinas y con el entorno. Pero resulta que el concepto de ingeniería de fábricas, ¿sí? Que es el concepto que vamos a utilizar para el desarrollo de los conocimientos que estoy impartiendo hoy en la tarde, tenemos que ver que esta unidad de producción que acabamos de ver, esta cita con este triángulo del lado izquierdo, necesariamente tiene que relacionarse, ¿sí? Con otro elemento importante que es la unidad de mantenimiento. Hace un momento hemos visto la unidad de producción, pero también sabemos que hay una unidad de mantenimiento dentro de cualquier planta, y esta unidad de mantenimiento tiene que ser mantenimiento sobre algo que es común para ambas unidades, ¿sí? Tanto de producción como de mantenimiento, que son las máquinas o elementos, porque los productores las hacen funcionar para obtener productos. Y aquí los mantenedores, ¿cierto?, del servicio y de la máquina, tienen que darle a la máquina, tienen que darle el mantenimiento, ¿sí?, para que también puedan relacionarse con el entorno del servicio. Bien, una vez que se ha podido captar la idea de mantenimiento, aquí esta es la parte vital, prácticamente es el corazón y núcleo del conocimiento y de lo que se va a hacer en el resto de la clase. Estamos hablando de la relación entre los indicadores del mantenimiento y son básicamente los tres. Hoy en día, sí, ha habido un desarrollo histórico en el mantenimiento, ¿no? Hay el TMP, que es el Total Productive Maintenance, es el mantenimiento productivo total, que es un concepto que se ha desarrollado en el Japón. O sea, tiene algunas características. Y hay otra, sí, que vamos a ver enseguida, que se relaciona con el RSM, que es Reliability, Maintenance and Confiability. Es otro concepto y vamos a utilizar varios elementos de esta última tendencia, ¿sí?, de enfocar el mantenimiento. Pero en todas ellas, en todos estos conceptos, en todas estas filosofías de mantenimiento que se han ido desarrollando a partir del siglo anterior, ¿sí?, esto es lo básico. Y aquí se genera, ¿qué es lo que tengo que generar? Es la disponibilidad. ¿Sobre la base de qué? Dice, la confiabilidad, sobre la confiabilidad y la mantenibilidad. Esta es la relación, ¿cierto? Solamente que, sí, esta confiabilidad, la reliability, que su traducción en inglés dice, es la probabilidad del buen funcionamiento, ¿sí? Y se mide, dice, a través de la media de tiempos de buen funcionamiento. O sea, ¿cuánto ha funcionado? Ha funcionado 40 horas la primera vez, se ha hecho mantenimiento. La siguiente vez, 45 horas se ha hecho mantenimiento. Después, 60 horas se ha hecho mantenimiento. Se saca un promedio, ¿sí?, entre las 20, 40 y 65 horas, la suma entre 3, ¿cierto? Y eso corresponde a la media de tiempos de buen funcionamiento. Acá, ¿sí?, en el otro lado está el concepto de la mantenibilidad. El concepto de la mantenibilidad. Es decir, la probabilidad de duración de la reparación, en cuánto tiempo se puede reparar. Por eso dice que se mide realmente a través de la media de tiempos con técnicas de reparación. Se ha paralizado un equipo por alguna falla,
Entonces, ¿cuánto tiempo se tarda en reparar? Entonces, la primera vez se ha tardado en reparar 2 días. La siguiente vez se ha tardado en reparar 1 día y medio. La siguiente 2 días. La otra 2, 5. La otra 3. En promedio, ¿cuánto es? Ese es el concepto de la media de tiempos de técnicas de reparación. Pero como nosotros hemos estudiado teoría de colas, entonces sabemos entonces que vamos a denominar tasa de fallo a lambda de t, tasa de fallo, o sea, las veces que fallan. Y sabemos que está relacionado con la confiabilidad, la reliability que les estoy comentando y que vamos a empezar a profundizar desde el punto de vista matemático. La mantenibilidad también ya sabemos que es el tiempo de servicio, ¿se acuerdan la teoría de colas? Por supuesto que sí. Esa es la tasa de reparación. Entonces, si conocemos estos dos elementos, si esta media de tiempos de buen funcionamiento y la media de tiempos de técnicas de reparación, entonces podemos determinar la disponibilidad, que por supuesto tiene que ser menor a 1 aquí por la disposición de la fórmula. Entonces, esta disponibilidad es lo importante. Entonces, un jefe de producción le pregunta al jefe de mantenimiento, sírvase usted indicar cuál es la disponibilidad del equipo de la máquina 45 para un trabajo de 50 horas. Entonces, el ingeniero de mantenimiento le va a responder y le va a decir, va a hacer estos cálculos y le va a decir que la disponibilidad es de el 85% para ese periodo de tiempo que está solicitando. ¿Qué tal ese tipo de respuesta técnica para del funcionamiento? Es decir, para tener tengo el 80% de la seguridad de la respuesta de que este equipo funcione durante 80 horas o durante 50 horas sin fallar. Entonces, es un buen dato, por supuesto, es un dato excelente y de esa manera se van compensando estas dos unidades que hemos hablado, la unidad de producción y la unidad de mantenimiento respecto a lo que les estoy indicando acá. Lo importante es determinar la disponibilidad. Bien. Dice que la confiabilidad ¿sí? Se mide a partir del número y duración de las fallas, tiempos útiles, reparaciones proactivas. Entonces, ¿cuánto tiempo ¿sí? ha durado? Entonces, ¿cada cuánto llegan las fallas? Las fallas llegan, ¿sí? Las fallas, por eso decía lambda, ¿cierto? Tasa de llegadas. Entonces, las fallas llegan en promedio, ¿sí? Cada 3 semanas en promedio, ¿no? Cada 3 semanas. Entonces, cada 3 semanas hay fallas en promedio. Eso está midiendo la confiabilidad. Y la mantenibilidad dice a partir de la cantidad y duración de las reparaciones, lo que hemos dicho, ¿cierto? Ha durado 1 día, han durado 2 días, 1 día y medio, la siguiente, el promedio de todo eso es el MTBF, ¿no? Y la disponibilidad se mide o se obtiene por cálculo y deducción de la matemática a partir de la confiabilidad y la mantenibilidad. Entonces, nosotros necesitamos básicamente, ¿sí? Conocer la confiabilidad a través de cálculos matemáticos. La medida de la confiabilidad de un equipo, dice, es la frecuencia con la cual ocurren las fallas en el tiempo. Si no hay fallas, el equipo es 100% confiable, ¿cierto? Si la frecuencia de fallas es muy alta, el equipo es poco confiable. Ese es lo lógico, ¿cierto? Esa es la confiabilidad, es la medida ¿sí? en la que ocurren las fallas en el tiempo, por ejemplo, es la tasa de llegadas, pero en sí es cuánto tiempo también duran las máquinas dando buen servicio. Es su antígono, pero es lo mismo. Acá, se denomina mantenibilidad a la probabilidad de que un elemento, máquina o dispositivo pueda regresar nuevamente a su estado de funcionamiento normal después de una avería. ¿Cuánto tiempo ha durado la primera reparación? 1 día y medio, el siguiente 2 días y el siguiente tanto. En promedio, ese promedio es el que estamos utilizando para denominar mantenibilidad.
Aquí está, tiempo medio entre fallos. Entonces, esto tiene que ser lambda, ¿cierto? La tasa de llegadas. En la práctica, ¿sí? La confiabilidad se mide como el tiempo medio entre ciclos de mantenimiento o el tiempo medio entre dos fallos consecutivos. Entonces, eso es en la práctica, por eso les decía la tasa de llegadas, ¿no? O sea, cada cuánto llegan las máquinas, o sea, a requerir servicio. Entonces, esa medida es la más concreta, pero es exactamente igual, ¿sí? Que medir el tiempo de buen funcionamiento de las máquinas tal como se ha definido. Bien. Si se dispone de un producto N de componentes operando durante un periodo de tiempo T, se supone que en este periodo han fallado varios componentes, algunos varias veces. Para este caso, el componente Y habrá tenido N varías luego de un número medio de varías. Para el producto C será la sumatoria, ¿sí? De N sub I entre N, ¿sí? En la sumatoria. Yo un poco estoy dudando de que esta N esté detrás de ello. Esta N tiene que estar después, o sea, poniendo barra a toda esta sumatoria entre N, entre el número de veces que se ha hecho, ¿no? Entonces, el tiempo medio entre fallos, ¿sí? Medium time before fails, ¿no? El cociente T y N, es decir, MTF va a ser igual a T, que es el periodo T de la medida, y N es el número de veces que se va a experimentar, ¿no? Entonces, ese es el cociente, aquí está N, se aplica esta fórmula, y luego la siguiente para determinar el tiempo medio entre fallos. Acá está lo más importante. Así que esta es la parte que requiero que podamos estudiar con detenimiento, ¿sí? No sé si perderme por un momento de la pantalla, creo que lo haría bien, ¿sí? Si me pierdo, para que puedan ver en toda su magnitud. Estamos en este momento frente a la curva de la bañera de Davis. Esta es una medida, esto es una forma de expresión de las fallas, ¿sí? De las fallas, la llegada de las fallas en función del tiempo. Entonces, en el eje de las ordenadas, en el eje de las ordenadas que estoy marcando, se mide la tasa de fallos, es decir, el número de llegadas, ¿sí? el número de llegadas de fallas en un periodo de tiempo, lambda, que acabamos de definir, ¿cierto? Bien. Y en el eje de las abscisas, ¿sí? Voy a representar el tiempo, ¿sí? En tres fases. En la fase 1 o de mortalidad infantil, la fase 2 de madurez y la fase 3 de envejecimiento. Son tres fases básicas que se deben compartir. Ahora, esta curva de Davis se llama también curva de la bañera, porque ustedes ven, si ven este perfil azul que estoy siguiendo, ¿sí? Este perfil azul que estoy siguiendo, verán que ese perfil corresponde al de una bañera, por eso se denomina curva de la bañera o de Davis. Bien, ahora vamos a analizar, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con esta tasa de fallos en función del tiempo, y lo que va pasando con cualquier equipo, ¿sí? que está en operación? En algún momento tiene que relevarse, tiene que cambiarse. Seguramente el punto de reemplazo se va a encontrar en este periodo, cuando los costos están demasiado elevados por acá, pero mientras tanto se ha dado un mantenimiento adecuado durante el ciclo de vida de ese producto. Veamos, la primera fase. Esta primera fase, que tiene una característica, ¿sí? Esta es una exponencial de tipo negativo, ¿cierto? Que está indicando que poco a poco van disminuyendo, ¿sí? El número de fallas, la tasa de fallas va disminuyendo. Esta primera fase se denomina de rodaje o mortalidad infantil. Estas son las fallas tempranas y se deben a las siguientes causas. Las fallas se deben, dice, a defectos de materiales, diseños deficientes, montajes inadecuados, mantenimientos incorrectos, calidad deficiente en elementos de repuesto, zona de bache. Aquí poco a poco va bajando, ¿no? Poco a poco va a ir bajando. Entonces,
Una vez que llega al valle, ¿sí? Aquí empieza la segunda fase, que es de madurez o de vida útil. Aquí las fallas son aleatorias, ¿sí? Puede ser que falle, cuando falle, de todos modos se puede prevenir, ¿sí? Esta aleatoriedad a través de la aplicación de las técnicas matemáticas que enseguida vamos a describir. En esta fase, dice, se originan por operación indebida de los equipos, sobrecarga en la capacidad de producción, cambios constantes en las condiciones de funcionamiento, se debe a causas inmediatas o básicas causadas por condiciones técnicas de equipos o del recurso humano, es decir, ya en la misma operación de la máquina se pueden producir fallos por mala operación, por cargas indebidas, lo que dice acá, ¿no? Y de todos modos se pueden prevenir, ¿de acuerdo? Las fallas. Pero aquí empieza la zona de envejecimiento, empieza las fallas, sí, que están medidas en el eje de las ordenadas, empiezan a aumentar. Y existen aquí 3 etapas características: etapa 1, etapa 2 y etapa 3 de la fase de envejecimiento. Dice, las fallas de la fase 3 de acá se fundamentan en el desgaste de los elementos, envejecimiento o la pérdida de funcionalidad. Claro, ya son muchas fallas, los costos son muy elevados, ya no se puede mantener, entonces hay que encontrar aquí el punto de retorno. Son causadas por el exceso de uso, desuso o abuso. Se causan por el tiempo o por las inclemencias del entorno. Es la etapa de sustitución y reposición de los dispositivos y máquinas que llegan a la parte derecha de la curva. Nosotros hemos llegado hasta este punto, hemos estado aplicando técnicas matemáticas en la primera parte de este tema para encontrar el periodo óptimo de reemplazo en función de costos totalmente, ¿verdad? Entonces, acá está, en esta parte está aquí, se ha dado el mantenimiento, y enseguida vamos a ver los tipos de mantenimiento en la curva de la bañera, ¿sí? Pero aquí tiene que llegar un punto, aquí está, ¿no? Cuando su mantenimiento es más costoso que reemplazarlos o cuando su funcionalidad es más cara que sustituirlos por nuevos. Entonces hay que eliminar, no nos conviene mantener equipo ya destartalado viejo, ya que ha cumplido su función y además que presenta costos elevados. Aquí sí voy a presentarles al genio creador, sí, el que ha dado gran impulso a la teoría del mantenimiento. Claro, fíjense, muchos autores dicen es la ciencia del mantenimiento. Un poco me dificulta creer así porque básicamente no he visto una ley propia todavía en el mantenimiento. Por lo tanto, yo creo que mucho sería endilgarle, ¿sí? En convertir en una ciencia, aunque tiene todos los elementos para ya ser ciencia, solamente falta una ley propia, ¿no? Es decir, utiliza leyes de las matemáticas, leyes de la física, para poder hacer las demostraciones en su propio campo, pero tiene que haber y tal vez esta sea la ley apropiada, pero ese desarrollo, ¿sí?, matemático se debe a Weibull. Él es Weibull, ¿sí? Y él que ha planteado, además de la función de distribución Weibull, que la vamos a estudiar enseguida, también lo que ocurre aquí en la curva de la bañera. Estas son variaciones en el tiempo de la forma de presentación de la función Weibull para el mantenimiento. En esa primera parte, ¿sí?, en esa primera etapa, que correspondía a las fallas porque era equipo que recién estaba entrando en funcionamiento, por la niñez, dice, ¿no? Entonces aquí tiene que aplicarse, ¿sí?, mantenimiento correctivo y mantenimiento modificativo. Mientras que en esta etapa del valle, acá, se tiene que aplicar, ¿sí?, el mantenimiento preventivo. Y a partir ya de la fase de envejecimiento tiene que prestarse, dice, el mantenimiento predictivo con la utilización de equipamientos que por lo menos los vamos a ver un poquito más allá, casi al concluir. Bien, entonces aquí ustedes verán, aquí hay una filosofía de atención de mantenimiento reactivo. Aquí en esta parte, ¿sí?, en esa parte de predictivo hay una filosofía de aplicación del mantenimiento TMP, dice Total Productive Maintenance, mantenimiento productivo total. Y en esta parte ya predictivo, se utiliza el concepto RCM, que es Reliability, ¿sí?, Maintenance
y confiability, ¿no? Reliability, confiability, maintenance es la filosofía del pensamiento para esta etapa, aunque evidentemente se pueden aplicar en todas ellas, en cualquier, pero es donde más ¿sí? Se utiliza en estas etapas cada uno de los mantenimientos que acabamos de comentar. Y ustedes verán ahí, ¿sí? Ahí está presente ya en la curva de la mantenibilidad aquí adentrito, ¿sí? Está la función Weibull. Esta es la función Weibull. Y ustedes dirán, pero ¿por qué aquí hay varias curvas? Evidentemente hay varias curvas porque la función Weibull sí es polimórfica. Entonces, en función de un parámetro beta, esto es una curva que era ¿sí? De este tipo, una exponencial negativa. Entonces puede convertirse de pronto en una normal, ¿sí? O de pronto se puede convertir en una curva creciente. Fíjense, tiene diferentes formas de presentación. Entonces ahora, sí, esta es la función Weibull, ¿no? Aquí está. Lambda de t es la tasa de llegadas de los fallos. En este caso va a ser igual a alfa por beta por t, donde t es el tiempo, ¿no? Elevado a beta menos 1. ¿Sí? Siendo esos coeficientes alfa y beta mayores a 1. Aquí está, esta es la distribución Weibull para la reliability, ¿no? Para la confiabilidad. Entonces dice, para que un equipo, ¿cómo se puede medir la confiabilidad desde el punto de vista matemático? Aplicando la distribución Weibull, que es polimórfica. Es esta la que tienen ustedes presentes, igual a e elevado a menos alfa por t por beta. Y todos los tiempos tienen que ser mayores o iguales a 0. Por supuesto, no hay tiempo negativo. Y para la función de distribución, ¿sí? Es 1 menos la función de R, ¿sí? Para todo el tiempo que es mayor o igual. Con frecuencia, se cumple que las funciones empíricas de frecuencia de fallo se aproximan mucho a la descrita mediante la distribución Weibull. Cuando beta es igual a 1, la distribución Weibull es igual a la exponencial, ¿no? Es una exponencial negativa. Aquí está la distribución Weibull. Esta azul es la exponencial negativa, ¿no? Y eso ocurre cuando beta es igual a 1. Veamos aquí azul, ahí, o sea, cuando beta es igual a 0,5, ¿no? Pero esto es para otra distribución. Aquí, para en este caso, acá, aquí está la distribución, ¿no? La polimorfilidad de la curva de distribución Weibull, o sea que tiene varias formas de presentación. Ahora, fíjense, está en función, ¿sí? Aquí dice cuando beta es igual a 1, entonces es naranja, este de acá. Cuando beta es igual a 0,5, entonces es esta exponencial negativa. Y cuando beta es 5, entonces es se vuelve en una función casi normal, ¿no? La teoría de la fiabilidad es una teoría que se ha desarrollado, sí, en el campo de las matemáticas, para poder calcular, sí, desde una fundamentación matemática, el concepto de mantenibilidad de las naves aéreas, ¿cierto? Es decir, el número de accidentes, ¿sí? De aviación, muchas veces se han debido a un mal mantenimiento de los equipos, pero no solamente el mantenimiento técnico, sino también a la gestión de ese propio mantenimiento. Y como consecuencia de eso es de que Weibull, sí, un grupo de científicos, han desarrollado este concepto de la teoría de la fiabilidad, es decir, para calcular R, que es un factor importante para nuestro proceso de cálculo posterior de la confiabilidad, ¿no? A ver, vamos a seguir con eso. Aquí está. Características de la fiabilidad, ¿sí? En un dispositivo nuevo puesto en marcha, sufrirá inevitablemente una avería en el instante T. Y eso es verdad. ¿Cuándo va a sufrir una avería? No sabemos, es completamente aleatorio. Por eso que el tiempo sí es la variable aleatoria de la función f de t. F de t es la probabilidad de que el dispositivo esté averiado en el instante t sub j.
Y R de T es la probabilidad del buen funcionamiento en el instante T sub J. Esta es la reliability, ¿no? Sí, esta es la confiabilidad. Sí, esta es la confiabilidad. Entonces ya conocemos, si conocemos la confiabilidad y conocemos la mantenibilidad, entonces muy fácilmente podemos calcular la disponibilidad. Pero en este caso estamos calculando solamente la confiabilidad. ¿Y qué son las características? Entonces, si R es la función inversa de la confiabilidad, o si más bien R es la confiabilidad y F es la función inversa de la confiabilidad, la suma de ambas, ¿sí? De ambos, de la fiabilidad y de la no confiabilidad, entonces el resultado tiene que ser a 1 en cumplimiento al segundo axioma de la teoría de probabilidades. Vamos a tomar un ejemplo, ¿no? Dice que lambda es el mismo concepto que tenemos en teoría de colas, ¿no? Es el número de fallos por la duración. O sea, ¿cuántos fallos en 2 meses? 2 fallos en 5 meses. Esa es la tasa de llegadas. Esa es la confiabilidad, ¿sí? La confiabilidad. ¿Cómo se puede calcular? De la siguiente manera, dice. Se han estudiado 70 vehículos durante el periodo que van de 80.000 a 90.000 kilómetros. Han sido reparadas 41 averías. ¿Cuál es la falla relativa en este periodo? Es decir, en lambda. 41 averías sobre 70 vehículos en este kilometraje, ¿no? De 90.000 a 10.000. El resultado es 0.5 por 10 elevado a la menos 4 averías por kilómetro. Entonces es un buen concepto, ¿sí? Para determinar, ¿sí? La tasa de llegadas. Ahora, esta tasa de llegadas, ¿sí? Vamos a aplicarlas bajo este criterio. Esa es la función esta es la distribución exponencial. La distribución exponencial, ustedes, y acabo de decir, que bajo ciertas condiciones, ¿sí? En la distribución Weibull se incorpora, es decir, bajo ciertas condiciones, la función Weibull se convierte también en una función exponencial. Sí, porque empieza a elevarse hasta tomar una curva normal. Bien, ahora fíjense, esta es la función de densidad de probabilidades de falla, ¿sí? Que es lambda por E elevado a menos lambda por T, donde T es el tiempo, por eso que el tiempo tiene que ser mayor a 0. Entonces, si integramos esta función de T, ¿sí? Encontramos la infiabilidad, el inverso de la confiabilidad. Entonces, para eso va a ser igual a 1 menos la función que hemos visto, esto de acá, ¿no? Esto de acá. Entonces, consiguientemente, la fiabilidad R va a ser igual a 1 menos la infiabilidad, que es igual a E elevado a menos lambda por T. Vamos a tomar un ejemplo. Durante el programa de mantenimiento anual que realiza una empresa, se han recogido los datos de fallos de un conjunto de 50 válvulas mecánicas, habiendo fallado 2 de ellas. Para reprogramar el programa de mantenimiento preventivo que se lleva actualmente en la empresa, se desea saber, inciso A, la tasa de fallas anual para dichas válvulas. Van a ser 2 entre 50. 2 al año, ¿cierto? Entonces 2 entre 50 es igual a 0.044%, ¿no? El 0.04 es la tasa de llegadas al año. ¿Qué probabilidad tiene la válvula de fallar antes de alcanzar un tiempo de funcionamiento de 4 meses? Entonces aquí vamos a encontrar inicialmente la infiabilidad, ¿no? Que va a ser 1 menos la confiabilidad. Por lo tanto, sí, la formulita que teníamos antes es 1, aquí tenemos es 1 menos E elevado a lambda. Ya sabemos que lambda, la tasa de llegadas, sí, esta tasa de llegadas lambda, no sé si puedo mostrarles, se ha perdido mi cursor, aquí está, no se ha vuelto a perder. Aquí sí, todavía estoy colocando el cursor, ¿sí? Esta lambda es la tasa de llegadas, que acabamos de calcular, que es 0.04, que es la división de 2 entre 54, si no me equivoco, ¿no? Y T es el tiempo. Entonces,
aquí buen funcionamiento de 4 meses, pero como hablamos en años, 4 meses es 1/3 del año. Entonces, por eso estamos colocando el tiempo igual a 1/3. Entonces, y esta es además la falla anual, ¿no? 0.04 es la tasa de fallos, por eso la tasa de llegados de fallos al sistema, y simplemente lo que hacemos es reemplazar en esta formulita nada más. El resultado es igual a 0.13114, que es igual al 1.31%. Entonces, dice, la probabilidad de que el dispositivo falle antes de 4 meses es del 1.31%. Ahí está, aplicando este concepto de la fiabilidad. En este caso, utilizando el concepto de la infiabilidad, ¿no? Ese va a ser la probabilidad de llegada, ¿no? La probabilidad de llegada. Inciso C. ¿Cuál será la probabilidad de que una válvula esté en funcionamiento al cabo de 6 meses? Entonces, en este caso, vamos a calcular, en este caso, la confiabilidad, ¿no? O la fiabilidad, que en este caso simplemente es igual a esta fórmula. Ya conocemos el valor de lambda, que es igual a 0.04 multiplicado por menos, y 6 meses en años es igual a 1/2. Entonces, el valor que obtenemos es igual al 0.98. Entonces, existe la probabilidad del 98% de que la válvula no se varíe antes de los 6 meses. Entonces, acabo de explicarles, sí, algunos ejemplos donde se permite ya manejar el concepto de confiabilidad desde el punto de vista matemático. Y evidentemente así se maneja para ciertas circunstancias, obviamente que mucho más sofisticados, pero básicamente es darles un pincelazo de la aplicación, ¿sí?, de la teoría de probabilidades al campo de la confiabilidad, ¿sí?, el campo de la confiabilidad, que es un campo muy interesante de las matemáticas. Es el modelo de Weibull en toda su extensión, es su función de densidad. Miren la cantidad de términos que tiene. Pero se va reduciendo poco a poco, ¿sí?, este modelo de Weibull, hasta que la función de confiabilidad se convierte en E a la menos, fíjense, y aquí ya empieza a existir algunos elementos muy propios que van caracterizándose